torneo internacional como es la Sudamericana, jugando muy bien, con éxito deportivo, con una administración bastante bien armada. Pienso como hincha de San Lorenzo lo que viene pasando en San Lorenzo con ese, entre comillas, vaciamiento que se denuncia, y ahí uno pudiera justificar algún tipo de reacción. Pero acá, evidentemente, son las barras que se disputan parte del negocio y que ejecutan tiros en la puerta justamente de la cancha donde se estaba votando. Los primeros datos tras el tiroteo indicarían o indican, lo decimos en condicional, ustedes entienden que Diego Milito podría ser el nuevo presidente de Racing, pero la información que alerta y queremos compartir son los tiros en las afueras de la cancha de Racing. Sí, un Diego Milito que ayer había dado un mensaje muy duro, ¿no? Antes de las elecciones, diciendo que básicamente le habían tirado con de todo, ¿no? Para estas elecciones, con información y videos que no eran verdaderos, sí. Otros videos que eran viejos, que los habían guardado hasta el último momento. Evidentemente una campaña que fue bastante compleja, y que ahora tiene también esta otra cara, allí en las inmediaciones del club, con las barras, las facciones de las barras enfrentándose a los tiros en la puerta del cilindro. Y algunos medios dicen que falta de resultados oficiales. Milito será el nuevo presidente de Racing. Bueno, esta es una información en desarrollo. La situación de los tiros ya habría pasado, ocurrió hace instantes. Te contamos la información urgente. Elecciones en Racing, tiroteo en la puerta de la sede. Nos llegaron con audio. Vamos a escuchar a ver lo que ocurría así en las inmediaciones del club. No sé ni dónde tienen que ir. Gabriel Milito contra Cristian Devia. El jueves sería la asamblea de Asunción. Aparentemente el príncipe, como le dicen a Milito, sería el ganador en esta elección, donde votaron más de 16.000 hinchas en Avellaneda y hubo tiroteos. Es una información que vamos a ir desarrollando durante el resto del programa. Hablamos de economía. Está Damián Dipache para contarnos cómo cierra este 2024, expectativas para el año próximo. Damián, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Bien. Bueno, tenemos para analizar, obviamente, bastante de lo que ha dejado este primer año de Javier Milei. Y, obviamente, muchos, recién lo hablábamos con Guido Gasoli desde Italia, decía, Javier Milei tiene buenos números en la macro, ¿no? Está terminando de resolver cuestiones de la micro, pero la macro es su caballito de batalla. Así que retomo eso y te pregunto a vos, ¿cuál es la evolución, ¿no?, de las variables macroeconómicas de este primer año de gestión de Javier Milei? ¿Por qué muchos dicen que son su caballito de batalla? Bueno, si les parece, yo ahí las podemos ir acompañando con datos que traje como para hacer un análisis de cada uno de las variables que se fueron dando. Arranquemos por la inflación. Una inflación que, bueno, dio proyectado para este diciembre de 2024 el 2,7%, dio 2,4% en el mes de noviembre. En diciembre del año pasado había sido 25,5%. Y si vos tomás noviembre del año pasado había sido 12,8%. ¿Cómo le llamo yo a esa inflación? Inflación novalgina. Ustedes, señores televidentes, recordarán que cuando éramos chicos nos daban novalgina para que no suba la fiebre. Sí. Esa inflación del 12,8% de noviembre todavía era reprimida, porque tenía precios cuidados, precios controlados, tenías todas las tarifas de servicio pisadas, las públicas y las privadas, así que 12,8%, que era alto, en realidad era bajo, y todo se distribuyó a partir de los meses subsiguientes, por lo cual efectivamente la inflación novalgina todavía la estás pagando en el año 2024, y la pagaste en diciembre, el cual fue la primera corrección de decir, che, dale un poquito menos de dosis a la novalgina, el tipo de cambio, que es el próximo dato que vamos a ver en cada una de las placas. ¿Por qué? Vas a ver la interanual, vamos siguiendo cada una de las placas, vas a ver primero la interanual, y ahí vas a ver 211% en diciembre, estaría cerrando en diciembre de 2024, entre 118 y 123% es lo que proyecta el mercado, así que sería una baja de 88,4%. Reitero, le bajaste el suministro a la inflación novalgina, pero todavía sigue estando, todavía hay correcciones de precio relativo hacia adelante. Vamos con los datos de tipo de cambio, vamos avanzando en cada uno. Bueno, fíjate que pasaste un tipo de cambio oficial de 400 a 1036 pesos, una corrección que habían pasado en 800 pesos a diciembre del 2023, en el mismo mes de la asunción de Javier Milei, y terminaría en 1036 pesos ahora diciembre del 2024. Vamos con el blue, y esa es la gran novedad. Dale.
¿Qué pasó con el billete en el mercado paralelo? Fíjate, pasaste de la 150% de brecha a 3% en los financieros. Señores, este diciembre es inédito desde hace 7 años. ¿Por qué? Primero, bajó en términos reales la cotización, tenemos dólar estable. Y cuando yo digo que cuando Washington no se le mueve un pelo y a Franklin no se le mueve una ceja, los argentinos están estables. Ah, mira vos, claro, está muy bien. Es todo un dato simbólico, además. Está bueno. Efectivamente, tenemos dos estabilización, Hugo y Agus. Inflación a la baja y dólar estable. Es, en definitiva, inédito. ¿Quieren seguir recorriendo datos? Dale, dato mata relato, dale. Vamos al riesgo país. Vamos al riesgo país. Vamos, fíjate, sin ese. Riesgo país, de 1935 puntos en diciembre a 735 puntos en diciembre de 2024. 1.200 puntos básicos bajó. El mayor pico, digamos, la baja contundente fue de septiembre a diciembre. En el albor de la primavera bajó de 1.470 puntos en diciembre, 1.570 puntos que tenía en septiembre del 2024, a este número de 735 puntos proyectado a diciembre de 2024. 1.200 puntos la baja interanual y casi cruzando el umbral, porque vieron que está muy cercano a los 700 puntos. De los 700 puntos, eso sería ya las puertas de acceso a los mercados internacionales de deuda. Este es un muy buen dato para el gobierno porque tiene una deuda curva soberana por delante para cubrir en el 2025 superior a los 20.000 millones de dólares. Y me imagino que también son datos positivos para posibles inversiones, ¿no? Las que el gobierno está firmando con distintas empresas en el mundo y puede eso también, imagino, augurar un crecimiento de la economía en el próximo año. Bueno, sí, la recuperación de la economía proyectada es, el gobierno en presupuesto puso 5%, el mercado estima 4,2%. Igual es. En cualquiera de los escenarios tendríamos una recuperación de la economía en el 2025. ¿Quieren seguir transitando las aguas de la macro? Dale, después iremos transitemos. A la micro. Sigamos navegando por la macro. Fíjense, de 12.000 millones de dólares de reserva negativa en diciembre de 2023, pasamos a 4.500 millones de reserva negativa en 2024. El Banco Central de la República Argentina logró acumular reservas en un año complejo con superávit fiscal y superávit comercial. 7.500 millones efectivamente en los datos del Banco Central. Vamos a el superávit fiscal no se negocia. ¿Y qué es lo que pasó en materia de superávit y en depósitos? Bueno, fíjate, depósitos en dólares. Sí. Depósitos en dólares pasaron en los bancos de 14.120 millones efecto blanqueo a 34.000 millones de dólares los depósitos en el banco. Ahora hay créditos al sector privado en dólares, 141% de variación. Esto es, chicos, navegar por las aguas de la macro. Quiero decir qué pasa en la micro. En la micro todavía estos datos no se reflejan. Claro. Tenemos una economía en la micro donde el poder adquisitivo del salario le comenzó a ganar muy lentamente a la inflación en los últimos meses. Claro. El consumo masivo le gana en el desestacionalizado, cae en la interanual. Las ventas minoristas comienzan a repuntar lentamente. Bienes durables arrancan mejor en la micro que los bienes de consumo masivo, bienes de demanda inelástica. La micro todavía no tiene ese contagio de la macro y yo creo que va a ser muy lentamente la salida. Bueno, y hablando de salidas o de opciones para el próximo año, el presidente Javier Milei habló de la competencia de monedas para lo que viene y lo decía de este modo, a ver. Para avanzar en el proceso del cierre del Banco Central que hemos prometido y que terminará con la inflación para siempre en Argentina, hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas. Van a poder hacer las transacciones en la moneda que ustedes quieran. Créase o no, lo estamos haciendo. Esto quiere decir que desde ahora cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares o en la moneda que consideren, exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos. ¿Y entonces cómo va a funcionar esto, Damián, el libre cambio o competencia de monedas? Si Mayweather subiría el ring de la competencia de monedas, en esa competencia hay bienes que ya le ganaron, que estaban solapados nada más. ¿Qué son? Todos los bienes durables. ¿Alguna paga una casa en pesos? No. ¿Alguno paga una casa en pesos? Históricamente incluso. No. Nunca. Entonces, creo que nunca pasó en la Argentina, claro. Hay transacciones que están de facto en dólares. De hecho, muchos de los autos se pagan en dólares, muchos bienes durables se pagan en dólares. Lo que va a generar el gobierno en la primera etapa de esta competencia es decir, bueno, hubo un blanqueo, 20.800 millones de dólares. Los rendimientos de esos blanqueos, que fueron a
van a ir a una cuenta cera o luego a una caja de ahorro en dólares, efectivamente el primer trimestre estará la posibilidad, aquellos que incluso lo tienen en cuenta cera, de poder utilizar todas estas transacciones en dólares. ¿Pero qué? Se va a ir extendiendo, porque por ejemplo una concesionaria dice, che, yo ahora acepto esa tarjeta de débito, y después se va a sumar probablemente una casa de artículos del hogar, y después se va a sumar una cadena de electrodoméstico, y va a llegar al supermercado. Entonces no va a ser una locura que usted vea que el paquete de yerba está 3.400 pesos o $3.40. O sea, a esto vamos a ir, y usted podrá elegir si paga con la tarjeta de débito en dólares o con la tarjeta de pesos de su caja de ahorro, ¿no? Hacia esa va a ser la primera etapa. Se proyecta que esto esté implementado en el primer trimestre del año. Y les hago una pregunta. Si ustedes tuviesen una cadena electrodoméstico, un supermercado, un autoservicio, sí, ¿no incluirían un código QR o una cuenta en dólares, sabiendo que efectivamente muchos argentinos lo tienen? Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Hablando de dólares, obviamente el presidente Javier Milei volvió a hablar sobre la salida del cepo. Mira lo que dijo. El cuarto punto central del proceso de crecimiento que veremos a partir del próximo año tiene que ver con la cuestión monetaria. La convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial que estamos viendo en estos días, que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque siempre el oficial converge donde estaba el paralelo y no al revés. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre. Para ello, estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario o a través de un acuerdo con inversores privados. Bueno, esa es la definición que deja el presidente Javier Milei sobre la salida del cepo. ¿Qué perspectivas ves vos, Dami? ¿Qué ves para el 2025 con esto que plantea Milei? Cuando dice los stocks del Banco Central, fácil. Que haya más dólares en la Reserva del Banco Central de la República Argentina respecto de la cantidad de peso. Que efectivamente Argentina logre tener los dólares necesarios ante una eventual situación de algún argentino que diga, che, mirá, yo quiero dólares, no quiero pesos, acá los tenés. Entonces que evites cualquier tipo de tensión cambiaria en el mercado ante un eventual levantamiento del cepo. ¿Y el comportamiento de la gente hoy es ir al dólar, que lo ven como barato, o es ir a alguna inversión? No. Dos situaciones. Blanqueo, efectivamente fue inversiones. Pero, por ejemplo, cobro de aguinaldo, que el año pasado tenía dos destinos, que eran estoqueo del supermercado y dólar. En el caso del toqueo del supermercado, dentro de 10 opciones que nosotros le preguntamos a un panel de argentinos de 3.200 casos, fue al último puesto. Y el billete, que estaba en el primer puesto el año pasado, pasó a tercera o cuarta posición. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente aquel que apuesta a una estabilidad cambiaria busca rendimientos en pesos o rendimientos e inversión en el mercado financiero. Y aquellos que efectivamente dicen, che, yo la verdad que tengo duda, siempre aposté el billete. La cultura monetaria argentina, chicos, no se desprende de la mente de los argentinos después de destrucción del peso y nuestra moneda cíclicamente. Bueno, aquellos que efectivamente todavía tienen duda van al billete porque piensan que el dólar está muy barato, que está retrasado y que efectivamente la estabilidad cambiaria no va a estar presente en el 2025. Ahora yo digo una cuestión, el que apostó al dólar por lo menos este año perdió mucho en términos de otros rendimientos. ¿Y cuál sería el fenómeno por el cual el tipo de cambio podría saltar? Primero, que no se cumpla la perspectiva de superávit fiscal, que no creo que el presidente de la Nación negocie. No es negociable, que haya un excedente del peso en el mercado y que caiga la demanda del peso en Argentina, y no veo esa posibilidad si mantiene la base monetaria neutra. Y la tercera situación, que no entren dólares por la cuenta financiera, que sería justamente para pagar la curva de deuda soberana. Si algunas cosas en forma combinada esto no se da, bueno, probablemente tengamos tensión cambiaria. Si no, es difícil que eso suceda a lo largo del 2025, no lo digo yo, lo dice el mercado, que proyecta corrección cambiaria en el orden de los 1.280 pesos por dólar. Un tema también del que se habla mucho tiene que ver obviamente con la reforma impositiva. Hay muchos que están a la espera de que algo de ese estilo ocurra, y sobre eso habló el presidente Javier Milei también y dijo lo siguiente. Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones.
Bueno, ¿y cómo lo ves esto, Damián? ¿Qué es lo que puede pasar con la reforma impositiva, que es clave, ¿no? Ahora está el ARCA, pero bueno, es el mismo sistema recaudatorio que AFIP, con algunas modificaciones. Veremos cuántos políticos en el 2025 se acoplan a esta idea. Así como debería existir la competencia por provincia, debería existir la competencia sobre bases para la campaña del 2025. ¿Cuántos partidos políticos voy a escuchar que digan, señores, nosotros vamos a apoyar una reforma tributaria? Claro. Entonces ahí la sociedad definirá su voto con acoplamiento social sobre esta idea. La realidad que para mí va a ser base de la campaña, porque para llevar una reforma tributaria necesitas el Congreso de la Nación Argentina y necesitas mayorías que aprueben esa idea para una reforma tributaria integral. Por lo cual es muy importante para el gobierno tanto la normalización cambiaria, el levantamiento del cepo, como la perspectiva de reducción impositiva a partir de superávit fiscal. Pero ¿por qué dice que compiten, Hugo? Porque efectivamente también necesitas acuerdos con las provincias y con los municipios. Mira, yo esta mañana colocaba en mi cuenta de X, en los municipios tenés 27 tasas municipales de distorsión. En realidad son más las tasas. Llegan a 117 tasas municipales, ¿no? Está claro, pero esta semana eliminaron, por ejemplo, de San Isidro, la tasa de remoción de paneles de abeja. ¿Ustedes pueden creer que te cobraban una tasa por los paneles de abeja en San Isidro? En serio, esto no es joda, chicos, ¿eh? Sí, bueno, esto tiene que salir a la luz y tiene que ser reformado. Muchas gracias, Damián, por el contacto. Te mandamos un abrazo. Un placer, abrazo grande. Pasamos de la economía a la política, porque seguimos analizando, por supuesto, los grandes tópicos de este primer año de Javier Milei. Y para analizar la política está del otro lado Rosendo Fraga. Un gusto siempre recibirte, Rosendo. ¿Cómo estás? Hola, Rosendo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. ¿Cómo viste el año de Milei? Mirá, es decir, yo tenía un año que ha estado por encima de las expectativas. ¿Y por qué te digo? Mirá, Milei dijo el discurso del Parque Lezama hace 2 meses y medio. Estoy gobernando con el 10% de los diputados, de los senadores, y el 15% de los diputados. Bueno, y ninguno de los gobernadores, yo ya. Esa era la duda más importante. Claro. Si iba a poder gobernar con esa relación de fuerzas inédita. Y lo logró. Esto creo que es el punto. Esto le permite mirar un 2025, yo diría, donde la política ya no es una amenaza y donde logros que parecían imposibles se pueden alcanzar. Basado en lo económico sobre todo, ¿no? Pero bueno, ahora veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, siempre. Pero que tenés un año donde, bueno, si vamos a lo económico, no es mi tema, pero si cayó el 4% del PBI el año en que estamos, que eso hay que agregarlo, claro. Cayó el 4% del PBI en el que estamos, el año que viene lo probable es que mejore o que rebote. Entonces, eso creo que también juega. Lo que sucede, los imponderables. Los imponderables son esos factores que no los puedes prever, que aparecen, te sorprenden, ¿no es cierto? Es un tema. En la política hay imponderables, pero eso, por ejemplo, es decir, para ir a la política hoy, el conflicto presidente-vicepresidente. Claro. Y el presidente Milei habló justamente para reflexionar con vos, de política sobre el año que viene y dice que le ganan a cualquiera. Lo dijo en la entrevista con Luis Majul. A ver. Nosotros pensamos en lo que es la vía de la gestión, la vía de la política y la vía de la batalla cultural. La vía de la política, digamos, ya la sabe. Mi hermana, digamos, en 6 meses hizo un partido nacional, una cosa nunca vista en la República Argentina. La otra es la gestión. Y nosotros lo que decimos es, si nosotros gestionamos, le ganamos. Le ganamos al que sea, no me importa el que. Digo, hoy estaríamos sacando el 50% de los votos. Entiendo. ¿Y por qué? Y porque bajamos la inflación, porque, digamos, el PBI